El día de hoy nos encontramos en la entrada al Caribe costarricense. Para ser específicos, nos encontramos en la ciudad de Guapiles. Esta pertenece al cantón de Pocosí, en la provincia de Limón. Esta es la segunda ciudad más importante de la provincia de Limón, solo por detrás del cantón principal, que lleva como nombre Limón. Y vean ustedes, este es el parque central de Guapiles y me parece bastante interesante. Vean las palmeras que tenemos por acá. Bueno, y para contarles un poquito sobre las palmas que nos encontramos acá, estas son las palmas reales y al menos se encuentran unas 70. Dicen que esto es parte de la historia del cantón de Pocosí, ya que muchas de estas llevan más de 100 años en este lugar. Me gusta muchísimo cómo está ordenado, cómo está limpio el parquecito, pero lo que más me llama la atención son las palmeras y hay que tener mucho cuidado. De hecho, hay un rótulo que dice que hay que estar fijándose hacia arriba y usar los lugares así de precaución para evitar, digamos, que le caiga alguna rama o algún tronco o algo en la cabeza, porque probablemente pueda pasar. Bueno, para comenzar con un poquito de historia y para entender un poquito de las bananeras acá en Costa Rica, tenemos que irnos allá como en 1879, cuando se trajo al país a Minor Cooper para terminar la línea ferroviaria desde Guapiles a San José, para llegar hasta el Río Sucio. Cuando se terminó la línea ferroviaria por ahí en 1882, se propuso la idea de comenzar a vender terrenos en esta zona de Guapiles. Y entonces muchísima gente del gran área metropolitana que lo conforma, San José, Alajuela, Cartago y Heredia, vinieron a colonizar tierras a estos lugares, y estas personas trajeron lo que es la siembra de caña de azúcar, el trabajo en madera y otras cosas más. Bueno, el comercio acá en Guapiles es bastante fuerte, como les estaba comentando. Hay de todo tipo de verduras, la gente viene a rebuscarse la vida como lo puedan hacer. Guapiles es un distrito que ha crecido bastante y lo podemos notar. Hay mucho comercio, hay mucha gente, hay mucha venta de todo. Y lo más bonito es que todavía no ha perdido como esa esencia de un lugar muy caribeño, porque como les estaba comentando, esta es la entrada al Caribe costarricense. Bueno, en el distrito había una finca llamada El Salvador, que si no me equivoco hoy en día es la escuela de la comunidad. Y para esas épocas el distrito, ¿verdad? Guapiles era bastante próspero por todas las actividades agropecuarias que realizaban. Sin embargo, cuando se comunicó con San José, como que esa prosperidad comenzó a caer. Bueno, me vine un momento al parque de acá de Guapiles porque comenzó a llover. Acá es un claro ejemplo del Caribe costarricense. De un momento a otro estaba haciendo un solazo, estaba poniéndose como nublado y después se vino un aguacero enorme. Y de hecho aproveché y hablé con alguien, ahí me contó un poquito sobre el asunto de las bananeras. Él trabajó hace mucho tiempo y trabajó como creando canales. Esto sirve para, digamos, para que no se inunde el lugar. Ahí me estaba contando que el salario, por ejemplo, es bastante malo, que hay que trabajar muchas horas. Por ejemplo, él no trabajaba directamente en la bananera, pero sí veía personas que llegaban desde las 4 de la mañana a comenzar a trabajar. Bueno, al final es un trabajo bastante duro y dice que lo más pesado, por ejemplo, es el sol, cuando está ese sol intenso. Y de hecho me dijo, en la parte de las bananeras todavía es un poquito más suave porque los arbolitos, ¿verdad?, que crecen, que los protege del sol, por lo menos no le pega directamente el sol, pero sí los ahoga de calor. Pero lo que son las piñeras, por ejemplo, ese sí es un claro ejemplo de que de verdad ahí no hay nada que los proteja. El sol es bastante intenso y más cuando les está pegando directamente. Bueno, también le pregunté un poquito sobre el proceso del banano y todo esto. Yo soy de San José, yo soy de ciudad, entonces nunca he tenido que trabajar en sectores así. No conozco mucho sobre el proceso de las bananeras ni nada. Ahí intenté informarme un poquito, pero qué mejor que preguntarle a la gente que ya ha trabajado en esos lugares, directamente o indirectamente. Y me estaba contando que, por ejemplo, digamos, a veces sí les ponen bolsas, supongo para protegerlos de algunos bichitos, pero también le ponen cintas y dependiendo del color de la cinta que tenga, ya es momento de cortarlo. También hay personas encargadas que les conocen como cinteros y estas personas son las que cortan el banano dependiendo de la cinta que tenga. Bueno, y otra cosita, de hecho Costa Rica es el tercer país en exportación de banano. Costa Rica aproximadamente está exportando más de 120 millones de cajas al año a todo el mundo. Bueno, y para contarles por qué motivo yo escogí Guapiles para venir, porque claramente a lo largo de la provincia de Limón hay muchísimas bananeras, pero bueno, según lo que yo investigué, acá en Guapiles fue donde comenzó todo. Y este personaje, Minor Cooper, fue el que trajo las primeras plantas de banano y las sembró en la zona. Esto fue a finales del siglo XIX y a lo que investigué
la trajeron de las Islas Caimán y aquí la trajeron a Limón, las comenzaron a sembrar y después al tiempo esta compañía United Fruit Company comenzó ya masivamente a sembrar, que de hecho ese Minor Cooper también era socio de la United Fruit Company. La United Fruit Company fue establecida en 1899 y de hecho con esto, con toda la producción de banano, la ciudad de Guapiles comenzó a brillar como en algunos años atrás ya lo había hecho. Y de hecho con esto se pudo terminar la línea ferroviaria que iba a conectar Guapiles con Limón. Esta compañía abandonó las fincas acá en Guapiles. Debido a la explotación del suelo comenzó a enfermar la plantación agrícola y de hecho trajo enfermedades como el mal de Panamá, el moco y la cigatoca. Sin embargo, en ese momento no se termina todavía lo que es la compañía esta, United Fruit Company. Esta se fue al sur del país y de hecho esos fueron los responsables de encontrar las esferas de piedra que todavía son un misterio acá en Costa Rica y las movieron. Con el afán de conseguir terreno para poder sembrar el banano, ellos movieron las esferas de piedra. Bueno, y de hecho, digamos, la zona se tuvo que adaptar a otro tipo de plantaciones para poder generar dinero. Y en eso se comenzó con la plantación de cacao. Aunque también hay otras teorías, por ejemplo, de que esta empresa no abandonó Limón, para nada. Claramente se fue más al sur de Limón, se fue más hacia el norte, comenzó con sus plantaciones de banano, instaló sus oficinas en Puerto Moín, allá en Puerto Limón, donde tenía cerquita lo que es el puerto, uno de los puertos más importantes de Costa Rica, donde podían llevar toda esa exportación al resto del mundo, principalmente a Europa. Sin embargo, esta compañía al final sí se retiró de Costa Rica y abandonó sus oficinas en Puerto Moín. Es un edificio bastante bonito, de estilo victoriano, que se adaptó bastante bien a la época y al clima de la zona, ya que acá Limón se conoce como una provincia bastante caliente. Aunque también se dice que esta empresa se retiró del país por todos los malos tratos que le daba a los trabajadores. Hubo algunas luchas sociales de estas personas trabajadoras para respetar y para poder obtener derechos que sí les correspondía y que esta empresa no se los daba, incluso les pasaba por encima. Gracias a todas estas luchas sociales también pudieron hacer de que esa empresa se fuera del país. No sé si estará en Costa Rica, tal vez con otro nombre. ¿Ustedes qué dicen? De hecho, hay algo muy interesante y hay un libro llamado Mamita Yunay que habla sobre toda esta lucha, sobre la explotación laboral en las bananeras acá en Costa Rica. Y también debido a esto se trajeron muchísimas personas de Jamaica para que trabajaran en el campo, en las bananeras, en la parte del café. Y no solo personas negras, también se trajeron asiáticos que trabajaban bastante fuerte en las partes de las zonas agrícolas de Costa Rica y en la parte de esa producción. De hecho ya me estoy alejando bastante del centro y ahorita me devuelvo. Y ya nos estamos encontrando muchísima vegetación, muchísimos arbolitos, algunas casitas por acá. Hay bastantes casitas. La verdad me ha sorprendido bastante Guapiles, no les voy a mentir. Tiene un gran hospital, este es el hospital de Guapiles, tiene bancos de todo tipo. Claramente si ya nos adentramos más en Guapiles vamos a encontrarnos en la zona más rural y la que está más alejado de todos estos servicios. Estas personas que ya no les queda de otra que trabajar en las bananeras, en las piñeras, en otros trabajos bastante difíciles, bastante complicados. Y bueno, ya con el pasar del tiempo se volvió a instalar las bananeras acá en Limón, ahí por los años 70, y ya habían algunos agroquímicos que podían combatir con esas enfermedades que habían destruido todo este producto agrícola acá en la zona. Bueno, seguiremos hablando un poquito más de esta situación. Y bueno, ¿cómo está todo el asunto en la actualidad? Ha cambiado. Todas esas huelgas, todas esas luchas sociales que se desarrollaron hace algunos años han servido. Claramente se les respeta más los derechos, pero hay muchísimas denuncias en contra de estas bananeras, de explotación laboral, denuncias de acoso, que no se les pagan extras. De hecho, según lo que me contó el señor, muchos trabajan con un cierto contrato que también les dice: usted me va a trabajar por 3 meses, usted me va a trabajar por 6 meses y dependiendo cómo se desarrolle en el trabajo, ahí les vamos a ampliar el contrato. Pero no es por un tiempo indefinido, no, tienen un cierto límite y les dan un contrato nuevo, supongo, para no pagarles ni aguinaldo, ni pagarle cesantías, ni nada de eso. El señor Gustavo Araya Carvajal, Roger Antonio Mairena González y el señor Douglas Triguero Ocampo, economicista de la empresa, acá en la finca La Rebusca de la bananera Palo Verde, Grupo Acom. Ellos me caminan espiando a mí a la hora que yo me voy del taller. Ellos quieren que yo esté hasta las 5 de la tarde trabajando todos los días, cuando me explotan mi trabajo, honestamente.
Estos señores son explotadores. El señor Roberto Acón y sus subalternos son explotadores de los trabajadores. De hecho, según lo que yo investigué, muchos ni siquiera tienen seguro social. Imagínense que si estas personas sufren algún accidente, sufren alguna lesión que ya no les permita trabajar nunca más, no van a tener cómo corresponder ante eso. Claramente sí hay formas, yendo al Ministerio de Trabajo, yendo al INSS. Sin embargo, muchas de esas entidades, estos ministerios, no corresponden ante ninguna de esas denuncias. O las dejan de lado, alargan y alargan el proceso hasta que ellos quieran o hasta que tengan tiempo. Y eso es lo que les pasa a muchos trabajadores de estas bananeras, piñeras, que al final nunca les corresponden alguna denuncia y quedan en el olvido, y ellos sienten que no tienen el respaldo de ningún ministerio, y en veces ven innecesario poner una denuncia porque al final no hacen nada o dejan que pasen años y años y años hasta corresponder. De hecho, durante la pandemia en Costa Rica salieron algunos problemas sociales en piñeras, personas inmigrantes trabajando sin papeles, siendo explotados, trabajando más de 12 horas. Pero hoy en día, ya después de esa pandemia, todo se olvidó y ya no sale ningún problema de esos. Sin embargo, todos sabemos muy bien que eso todavía sigue existiendo. Como bien sabemos, en muchas de estas bananeras y otros lugares donde se manejan productos agrícolas usan agroquímicos para combatir algunas plagas, para combatir algunas enfermedades, para que no se les ponga malo el producto. Y de hecho, relacionado a esto, han habido algunas denuncias de personas que han presentado algunos síntomas, personas que han presentado dolores de cabeza, que han presentado salpicaduras en la piel. De hecho, algunos casos de estos han sido llevados incluso hasta el INSS, que es el Instituto Nacional de Seguros, para que los indemnicen de por vida, para que tengan algún tipo de ayuda económica, ya que esto les ha imposibilitado seguir trabajando. Y lamentablemente, algunas de esas personas ni siquiera han tenido alguna respuesta del INSS. Otro problema que yo creo, y es que estas empresas tal vez no tienen un buen manejo de químicos. Si alguna persona, digamos, toca X químico y no tenía que tocarlo, no había una buena rotulación, no había un buen manejo de estos químicos, e incluso he escuchado que muchas de esas personas ni siquiera tienen un baño cerca. Y claramente se entiende el punto del trabajo. Es una finca, cuesta mucho tener estos baños, pero tal vez algunos cerca, si presentan algún problema de salud o necesitan ir rápidamente al baño, que tengan acceso a eso. Otra cosita, se dice que aproximadamente hay 40.000 personas con empleos directos en las bananeras y 100.000 personas con empleos indirectos. Tal vez algunos proveedores, algunas personas que ayudan en algunas labores dentro de las mismas fincas, que tal vez no son contratadas directamente por estas personas. Y de hecho, otra cosa bastante interesante es que dicen que un 53% de las fincas acá en Costa Rica son carbono neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muy buena relación entre la parte agrícola, entre las personas que trabajan. Sin embargo, estas mismas personas también han recibido denuncias por contaminación en ríos, en el suelo. Entonces es como algo contradictorio, ¿verdad? Reciben un sello de carbono neutral en la parte de Costa Rica, pero por otra parte reciben denuncias con problemas de contaminación, entre otras cosas. Y bueno, mi gente, ahí lo tienen, un recorrido nuevo por una nueva ciudad, descubriendo un poquito de Guapiles y contándoles una realidad que muchísimas personas viven en esa provincia y también en la zona sur de Costa Rica. No vengo con el afán de criticar, ni mucho menos. Hay personas que no le huyen al trabajo, nada más lo único que piden es que se les respete sus garantías, sus pagos y que no jueguen con la necesidad de la gente, ya que sabemos que muchísimas personas necesitan trabajos y lamentablemente no hay otras oportunidades en muchas regiones de Costa Rica y tienen que trabajar en lo que les toque. Si quieren aportar algo más, lo pueden dejar ahí en los comentarios, ahí los voy a estar leyendo y no se les olvide suscribirse, darle like y como ya lo saben, hasta la próxima con un video nuevo.